Bienvenido a este tutorial. Estaremos viendo en esta oportunidad cómo hacer nosotros una línea de tiempo. Lo primero que vamos a hacer es abrir un documento de Word. Vamos a venir a formato y vamos a seleccionar la configuración de la hoja. Es lo primero que tenemos que hacer. Hacemos clic y ahora vamos a seleccionar acá en papel. Para este ejemplo voy a utilizar oficio. Generalmente para la impresión oficio suele tener 33 centímetros y no 35 como en Estados Unidos. Ahora voy a ir en márgenes. Recordemos que en papel hemos cambiado el tamaño. Luego en márgenes vamos a poner a todo lado que tenga 2 centímetros y que sea horizontal. Así me va a permitir ingresar más contenido a lo largo. Voy a decir aceptar. Ya tenemos nuestra configuración de nuestra hoja. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar y facilitar el trabajo es prácticamente optar por SmartArt. Lógicamente se puede hacer de manera mucho más manual a través del componente insertar de formas. ¿De qué manera? Si nosotros queremos hacer una especie de línea de tiempo totalmente personalizada, hasta con el mínimo detalle, lo podemos optar. Venimos acá a formas, vamos a anclar por un instante para todo momento tener acá presente las herramientas. Luego voy a venir a vista y regla lo voy a quitar para ganar un poco más de espacio. Ahora voy a aumentar el tamaño. Y ahí está. Voy a venir a insertar y voy a elegir una forma. Puede ser una flecha, por ejemplo, como esta. Y puedo hacerlo a lo largo. Y a partir de aquí ir insertando determinados elementos. Por ejemplo, nuevamente vengo a insertar y digo acá en formas, quiero insertar un cuadrado. Entonces yo también puedo hacer de esa manera. Una vez que tengo acá mi cuadrado, puedo cambiarlo de color y venir aquí y agregar texto. Estoy haciendo clic con el botón derecho y agregar texto. Voy a poner, por ejemplo, ahí lo que sería prehistoria. Como estamos manejando línea del tiempo, generalmente ingresa mucho texto, por lo tanto nosotros podemos utilizar nombres o números de letra bastante pequeñas, por ejemplo 9. Y luego esto mismo puedo hacer una duplicada con control y pasar al siguiente nivel, o ponerlo acá y luego elijo otro color, el segundo. Vengo a formato y digo acá, por ejemplo, historia. Y luego sigo avanzando, lo hago copia con control y arrastrando con el ratón me crea una copia y nuevamente selecciono el color anterior y digo acá edad antigua y así sucesivamente seguiría agregando más elementos. Y si yo quiero en la parte inferior, por ejemplo, poner muchos más subelementos a esto, simplemente con control arrastro y tengo una copia y podría poner acá, por ejemplo, dentro de prehistoria, paleolítico, y puedo hacer que este texto sea de esa manera horizontal o puedo hacerlo de esa manera vertical y lo suelto, lo cambio el tamaño e incluso puedo quitar el fondo teniendo a relleno, sin relleno, contorno, sin contorno y el color de texto que sea negro u otro color fuerte. Vamos a poner este azul y voy a cambiar mayor tamaño y lo recorro hasta el lugar que quiero. Y puedo ir agregando, por ejemplo, a líneas que digan que desde acá hasta acá se ha arrastrado. Vengo a insertar formas y vengo con líneas, los arrastro y los suelto. Y hago la misma operación. Por ejemplo, con control arrastro con el ratón y me copia. Esto también control arrastro y me copia. Y acá pongo otro, por ejemplo, ya no el mismo. Entonces ya tengo así
más elementos y seguir agregando todos los que vaya a necesitar. Y en la parte superior puedo venir, insertar, vamos a insertar imágenes, por ejemplo esto, y voy a hacer clic en esta opción y delante de texto, y acá ya puedo ponerlo, puedo editarlo, por ejemplo de esa manera, puedo recortarlo, ya tengo mi primer elemento y puedo seguir haciendo esa misma acción. Pero para facilitar el trabajo vamos a dejarlo eso, vamos a abrir otra nueva hoja haciendo enter. Para facilitar el trabajo vamos a ahorrar el agregar todos estos elementos y directamente que nos inserte uno. Por lo tanto voy a venir a insertar y voy a elegir por Smart. Dentro de Smart tenemos lo que es el proceso, y en proceso hay tres elementos que nos sirven bastante. Esto, línea de tiempo básica, este proceso básico y este proceso cerrado. Entonces voy a abrir esto, línea de tiempo básica, aceptar, y ahora me abre acá directamente un espacio con un elemento para que yo pueda configurarlo. Voy a ampliar el tamaño hasta todo lo que me permita a mí, por ejemplo hasta ese lugar, y voy a hacer con este elemento también emergente en la parte que me diga delante del texto. Ahora yo puedo movilizar a cualquier lugar esta línea de tiempo. Y podemos agregar ahora en esta parte, por ejemplo, aquellos elementos que queremos que tenga. Principalmente hay dos categorías globales que vamos a ver, en la cual se subdivide todo lo que vamos a agregar ahora, pero vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner ahora acá paleolítico. El siguiente, recordemos que estamos trabajando en esta parte. Ahora sí, un poco más, luego neolítico, más abajo edad de los metales o directamente de metales. Luego tenemos edad antigua, media, moderna y contemporánea. Ya tenemos todas nuestras divisiones que nosotros necesitamos, y con unos puntos centrales nos está acá caracterizando. Podemos poner subelementos y subcaracterísticas como estos que hemos puesto con estas líneas, pero para nosotros se acomodará de mejor manera. Por ejemplo, vengo después de paleolítico, voy a hacer un enter y voy a hacer una tabulación con la tecla tab a la izquierda del teclado. Entonces voy a ahora escribir, simplemente a manera de ejemplo voy a decir texto complementario. Luego voy a poner otro texto más, voy a poner tercera característica. Luego en neolítico similarmente hago tabulación, voy a poner ejemplo primero, segundo ejemplo, ejemplo tercero. Y en edad de metales similarmente hago un enter posicionándome al final y luego una tabulación, y ahora voy a escribir porque está dependiente de edad de metales, como vemos un espacio, y ponemos aquí texto primero, segundo texto, texto tercero, y vamos a copiar este mismo texto acá, edad antigua, tabulación, similarmente acá, tabulación, en edad moderna, y por último contemporánea. Ya tenemos acá, vamos a hacer X en esa parte, todas las características de nuestra línea de tiempo de manera muy fácil. Si quiero resaltar este nombre, puedo cambiarlo,
puedo ponerlo en negrilla y cambiar de color, por ejemplo, uno bastante llamativo como esto. Similarmente, neolítico. Hago la misma operación con esto. A partir de aquí será otro, porque estos tres primeros pertenecen a la prehistoria y desde aquí pertenece a la historia. Entonces en antigua voy a cambiar, voy a ponerlo con negrilla y voy a cambiar otro color, puede ser verde. Similarmente esto también. Con F4 podemos hacer la última operación. Vamos a marcar este texto. Ya tenemos acá nuestra línea de tiempo básica. Ahora voy a insertar las imágenes, pero antes de insertar las imágenes quiero mostrarlos que nosotros en este punto podemos cambiar por lo menos a dos elementos similares bastante versátiles. Pero antes de poner las imágenes tengo que definir cuál de ellos voy a utilizar. Nosotros hemos utilizado el primero. Vamos a venir a diseño y podemos utilizar un segundo, que es esto. Por ejemplo, lógicamente cambiamos acá estos colores de los textos en blanco para que se distinga mucho más y exista contraste. Esto sería el segundo y el tercero sería esto. Entonces podemos optar por cualquiera de los tres. Vamos a elegir esto e incluso esto se ve mucho más cómodo, pero vamos a dejarlo así para que se vea diferente. Ahora me toca insertar las imágenes. Yo ya me he decidido por esta línea de tiempo, vengo a insertar. Lo que puedo hacer es marcar todas las imágenes desde el principio hasta el número 7, ya sea viniendo en la primera imagen y luego aprieto Shift de la tecla o mayúscula temporales y a la última hago clic con el ratón con el botón izquierdo y me elige todo. Podría elegir de esta manera también arrastrando y luego control y el resto que me faltaba. Ahora voy a insertar y me distribuye de esta manera. Voy a elegir cada una de las imágenes o puedo insertarlas una por una. Vamos a elegir una por una. Vamos a insertar la primera imagen, insertar y voy a venir acá en esta opción emergente y le digo delante del texto. Y ahora tengo que venir y ubicarlo en la parte que a mí mejor me parezca. Puedo venir a editar la imagen. Acá por ejemplo quiero recortar. Recordemos que cuando yo hago clic sobre una imagen en estas versiones de Word me aparece automáticamente la herramienta de imagen y formato. Entonces vengo a recortar y voy a hacer un poco más de esa parte y ahora puedo mover libremente. Lo voy a poner ahí. La siguiente imagen hago el mismo procedimiento. Lo voy a decir delante del texto. Luego la siguiente imagen. También voy a hacer el mismo procedimiento. Y luego una cuarta imagen. Voy a decirlo que esté delante del texto. Ahora la siguiente imagen. También delante del texto. Voy a insertar una más. Quiero también delante del texto para que sea manipulable. Y tenemos la última imagen. También delante del texto. Y vamos a arrastrar hasta esta parte. Ya tenemos nuestra línea de tiempo. Si queremos mejorar esta línea de tiempo de alguna manera o hacer como hemos dicho en dos puntos, esta parte que sea exclusivamente de la línea del tiempo, o sea, me refiero a que esté subdividido la línea de tiempo a pesar de que ya está acá, los anaranjados que sería la prehistoria y estos verdes historia.
Puedo hacerlo también de dos maneras. Lo que puedo hacer es en la parte superior poner otro similar a esto. Por ejemplo, puedo insertar una flecha directamente. Vengo a insertar, puedo insertar Smart Art, proceso y elegir esto. Y lo pongo a insertar, voy a recorrerlo, voy a decir delante del texto para que no me desconfigure todo y yo pueda manipularlo de esa manera. Ahora sí. Y solamente voy a escribir dos componentes. Primero, que sería prehistoria y luego historia. Entonces tengo dos componentes y voy a agrandarlos. Voy a hacer clic en esta parte externa de todo mi elemento de Smart Art y ahora recién hasta esta parte, y luego voy a hacerlo mucho más pequeño hasta esa parte. Muy bien, tengo acá todo esto que sería estos tres primeros, mi prehistoria y esto la historia. Voy a hacer clic exclusivamente en este elemento de acá y ahora voy a hacer mucho más pequeño y vemos cómo se restringe exclusivamente hasta aquí. Y para cambiar colores puedo hacerlo mediante estos elementos. Por ejemplo, puedo optar por este elemento de acá y cambiar el fondo de esto. Por ejemplo, hago clic exclusivamente en esta forma, vengo acá a formato y puedo cambiar el relleno a otro color. Por ejemplo, es elegido anaranjado para estos tres primeros y verde para estos cuatro siguientes. Entonces tengo aquí de esa manera. Si yo quiero que esta línea esté acá pegado, por ejemplo, vamos a hacer clic en toda la línea de tiempo de esta parte. Vamos a venir y vamos a hacer clic al contorno. Ahora sí, vamos a ver. Si quiero que esté de esta manera, también puedo hacerlo. Por ejemplo, cada uno de estos elementos me permite manipularlos. Si voy a hacer más grande esto, de esa manera, voy a hacer clic. Puedo hacerlo mucho más grande. Ahora sí. Y esto me permite también, por ejemplo, voy a hacer mucho más pequeño esto del texto y moverlo donde yo quiera, igualmente que esto. Lo hago más pequeño. Esta imagen lo recorro y esto lo bajo un poco. Toda esta línea lo vamos a elegir y recorrer hasta ahí. Y vamos cambiando uno por uno esto hasta el nivel que mejor nos parezca. Podemos hacerlo mucho más grande esto. Ahora sí. Ir cambiando cada uno de estos elementos mucho más arriba, por ejemplo. Y esto mucho más abajo. Ahora sí, vamos a seleccionar hasta ese punto. Y vamos haciendo este mismo procedimiento con estos. Por ejemplo, aquí nos reviste mucha complejidad porque no tenemos este elemento que ahora está interfiriendo. Pero esto también podemos cambiarlo así. Y luego recorrer cada uno de estos, como hemos dicho, cambiando un poco el tamaño. Este igual. Vamos a cambiar un poco el tamaño. Similarmente esto. Entonces tengo así. Estos tres primeros puntos serían que pertenece a esto, y los siguientes a estos puntos. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un cambio a último momento, puedo elegir esto. Vengo a diseño y voy a optar por esto, que sería similar al anterior. Esto, ahora sí. Y voy a cambiar el color de todos estos y lo voy a poner blanco. Similarmente estos otros lo voy a poner blanco.
Entonces ahora, por ejemplo, puedo mover toda esta línea grande y mucho mejor quedaría en relación cuando hayan dos divisiones, como hemos dicho. Vamos a recorrer un poco más hasta ahí. Ahora sí se entiende que estos tres primeros elementos pertenece a esto y historia a estos subelementos. Vamos a recorrer hasta ahí y ahora esto lo ubico en esta parte. Entonces hemos hecho un cambio de último momento y también que se ve bastante bien. Entonces podemos ser versátiles de esa manera. Si nosotros no tenemos esta subdivisión donde haya subelementos, entonces podemos optar por la anterior opción que hemos dicho, donde teníamos con los puntos acá en lugar de estas flechas. Pero ambos son totalmente versátiles para cambiarlos y se adapta perfectamente a nuestras necesidades o a lo que nosotros vayamos a hacer. Entonces esta es la creación de una línea de tiempo. Esto es de manera muy automatizada, que nos facilita el trabajo, y esta es de una manera mucho más manual, que puede también personalizar mucho más que esto, pero demoraríamos también mucho más tiempo porque tenemos de cada uno de los elementos que nosotros configurarlo. Por ejemplo, por acá vengo a formato y al relleno lo quito sin relleno, luego contorno sin contorno, entonces me queda de esa manera. Y nuevamente tengo que hacer una dúplica, tengo que volver a caracterizar acá, igual que esto. Con control hago una dúplica, cambio el nombre y sigo creando más elementos de esto. Con control nos facilita mucho el trabajo y podemos constantemente seguir duplicando los elementos. Entonces seguir personalizando absolutamente todo, pero con esto nos ahorra el tiempo significativamente. Hasta aquí este video, espero que sea realmente de utilidad para ustedes.